Hola, buenos días a todos. Vamos a esperar un par de minutos a que termine de llegar la gente y más o menos como hay 4 o así comenzará el webinar, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Hasta ahora mismo. Bien, pues buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar, el segundo, si no me equivoco, en la serie de webinars que estamos haciendo sobre Moldex 3D en este año 2022. Si podéis confirmar a alguien que se me oye correctamente y las diapositivas pasan, comenzamos inmediatamente. ¿Sí? ¿Se me oye bien? ¿Veis pasar las diapositivas? ¿Sí? ¿Se me oye? Perfecto, de acuerdo. Vale, pues una vez confirmado que todo funciona, vamos allá. Vale, os decía, bienvenidos a este segundo webinar sobre Moldex 3D de este 2022. Esta vez vamos a hablar sobre cómo podemos utilizar la simulación para reducir las deformaciones que se producen en las piezas de plástico inyectadas, ¿de acuerdo? Entonces, empezando de qué son las deformaciones y en qué se causa o qué las afecta, ¿vale? Así como después pasaremos a ejemplos de uso de la simulación con diferentes casos donde nos iremos enfocando, digamos, en el uso que se le ha dado a la simulación para, en esas cositas que comentemos al principio sobre qué afecta a las deformaciones, pues luego veremos algunos casos prácticos de cómo podemos utilizarlo para dentro de la propia simulación, ¿de acuerdo? Entonces, sin más. Vale. Aquí hay un poquito de controversia y demás, pero generalmente, ¿vale? Se suele llamar deformación a la distorsión del material, ¿vale? Es decir, cuando la pieza se sale del plano, ¿no? Como veríamos aquí en el ejemplo este de la planchita, ¿vale? Entonces, si solo se queda más pequeña, pero no se deforma o no cambia de forma o no hay ninguna cosita, se dice que solamente si tiene contracción, ¿vale? Esto ya os digo que, pues bueno, hay un poquito de controversia, lo podemos discutir, pero es simplemente un criterio que hemos utilizado ahora mismo para poder definir estos fenómenos y continuar en la presentación, ¿de acuerdo? Vale, entonces, ¿qué afecta a las deformaciones? Vamos a tener 4 causas principales, ¿vale? Que van a ser la geometría, el diseño de molde, el procesado o los parámetros de procesado que estemos utilizando
y las propiedades del propio material, ¿vale? Entonces, dentro de lo que es geometría, ¿vale? La orientación del flujo va a influir en cómo deforme esa pieza, ¿vale? La geometría de la pieza nos va a indicar o va a definir cómo va a fluir el material, ¿vale? Junto con el posicionamiento de las entradas y demás. Pero ahí es donde nos va a definir, pues, en qué zonas vamos a tener un flujo unidireccional, en qué zonas vamos a tener el flujo en otra dirección diferente o en qué zonas vamos a tener diferentes direcciones de flujo, ¿vale? El por qué es importante conocer esa dirección de flujo, porque como vemos aquí, con el flujo del plástico según se va llenando la pieza, las propias cadenas de polímero se van desenredando, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, con ese propio cizallamiento que vamos teniendo, pierden esa forma de ovillo estadístico y se quedan, digamos, estiradas, ¿vale? Y según se va enfriando y el plástico va relajándose dentro de la cavidad, pues va a intentar volver a su estado de máxima relajación, con lo que contraerá, ¿vale? Y contrae más en la dirección longitudinal de la cadena, ¿vale? Porque obviamente contrae más en esta dirección que en la perpendicular, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, en función de esa orientación de las propias cadenas de plástico, vamos a tener unas direcciones de contracciones mayores que en otras direcciones, ¿de acuerdo? El propio diseño de la pieza, ¿vale? Además de que nos haga el flujo unidireccional o con la forma que sea, ¿vale? También vamos a tener zonas que van a ser más gruesas o vamos a tener variaciones de espesor o vamos a tener diferentes geometrías o formas dentro de la propia pieza, ¿vale? Entonces, esas zonas más gruesas siempre van a tener más contracción que las zonas más delgadas que tengamos en la pieza, simplemente pues porque van a tener un tiempo de enfriamiento más largo, porque tienen más masa y van a hacer esa piel exterior que nos aísla, digamos, el plástico que queda en el medio. Y como tenemos más tiempo, ¿vale? Pues esta recuperación de la cadena, de que se vuelva a su forma original de ovillo estadístico de máxima relación, pues le vamos a dar más tiempo para que suceda, entonces nos va a dar un poco más de contracción, ¿de acuerdo? Luego pasaríamos a el diseño del molde, ¿vale? Aquí en el diseño de molde vamos a tener una primera dirección que nos influya en las deformaciones de pieza, ¿vale? Y va a ser el propio diseño de la alimentación, ¿vale? Si hacemos un diseño de alimentación no balanceado o si hacemos un diseño balanceado pero tenemos desbalanceos por el propio diseño de la alimentación y demás, pues no todas las cavidades se van a llenar igual o no al mismo tiempo y vamos a tener variaciones de deformaciones dentro de la propia o de una misma tirada, ¿de acuerdo? Luego el posicionamiento de las entradas, pues obviamente además de definirnos la dirección del flujo, nos van a definir a qué zonas vamos a poder compactar durante más, porque son zonas próximas a las entradas, entonces la comunicación de material o la longitud que necesita fluir el plástico va a ser más cortita y es más fácil que metamos más material en esa zona que en zonas más alejadas, ¿vale? De hecho, no es raro que en piezas grandes o así se pongan entradas específicas solamente para compactar, ¿vale? Entonces, claro, esto nos va a resultar es que en la zona que podemos compactar durante más tiempo o mejor o podemos meter un poquito más material, ¿vale? Como lo queramos ver, vamos a tener una contracción más baja que en la zona más alejada a las entradas, ¿vale? Entonces, esto también va a ser un factor de influencia. Y luego tenemos los canales de refrigeración, ¿vale? Bien porque enfría mucho, bien porque enfrían poco. El problema es que enfrían desigual, ¿vale? O si tenemos un enfriamiento desigual y no es deseado, ¿vale? Porque a veces se juega con ese enfriamiento desigual para, digamos, limitar o enderezar la pieza o luchar contra la tendencia de deformación, ¿vale? La pieza siempre se va a deformar hacia el lado más caliente. De nuevo, otra vez comentábamos de la orientación de las cadenas, ¿vale? Al lado más caliente le da más tiempo a las cadenas de plástico a volver a ese estado de ovillo estadístico original, entonces contraen más que las cadenas que hemos tenido aquí, que las hemos congelado y han podido dejar de contraer antes que las otras, ¿vale?
Luego, dentro de los parámetros de procesado, pues en función de la viscosidad del material o del PVT o de la cristalinidad que el material tenga y demás, pues vamos a poder jugar con las temperaturas de masa, la velocidad de inyección, la temperatura de molde y demás, y todo eso pues nos va a influir en zonas que van a tener más contracción o menos contracción o en la contracción que acabe teniendo finalmente toda la pieza, ¿de acuerdo? De nuevo, lo mismo con el tiempo y la presión de llenado y compactación, que igual son los, digamos, los más sencillos de poder ver. Pues eso, ¿no? Si compactamos más tiempo o con más presión, metemos más material y obviamente o en principio es de esperar que tengamos contracciones más bajas, etcétera, etcétera. Vale, lo siguiente que tendríamos serían las propiedades de material. Entonces aquí hemos decidido agrupar el PVT y la cristalinidad. ¿Vale? Ahí tenéis dos curvas de PVT de un material semicristalino y de un material amorfo. ¿Vale? Si os fijáis en el material amorfo, la variación del volumen específico, digamos que tiene un único punto de inflexión o de cambio de la pendiente que vendría siendo la TG. ¿Vale? En los materiales semicristalinos, lo que nos pasa es al revés. Tenemos, digamos, una zona para lo que sería la ATM y luego la parte de la TG. ¿Vale? Sin más. Entonces, los materiales semicristalinos van a contraer más que los materiales amorfos, ¿vale? Y las zonas donde pues, les demos más calor o tengamos más espesor o, ¿vale? Tengamos más tiempo para que el material se enfríe o compactemos y demás, pues vamos a tener una cristalinidad mayor que en otras zonas. Incluso aunque inyectemos todo el material o toda la pieza con el mismo material semicristalino, esas variaciones de cristalinidad en unas zonas y en otras nos van a hacer que tengamos deformaciones, ¿vale? Lo siguiente es la carga, ¿vale? Si el material que estamos inyectando está cargado con fibra, ¿vale? Con fibra o con cualquier otra carga que tenga una relación de aspecto distinguible, es decir, que podamos decir si está orientada en un sentido o en otro, ¿vale? Pues nos vamos a encontrar con que afecta a esa contracción, ¿vale? En el ejemplo de arriba, ¿vale? Imaginaros que estemos inyectando desde aquí desde la izquierda. Si la pieza no tuviese carga, las tendencias de contracción serían justo las opuestas, ¿vale? Como tenemos las cadenas que se van elongando por el cizallamiento en la dirección horizontal, ¿vale? Tendríamos ahí que contraen más que en la dirección vertical, en este caso de la pantalla, ¿vale? ¿Qué nos pasa? Que en este caso se ha inyectado un material que está cargado con fibra, esa velocidad de avance del frente de flujo, esa dirección del flujo nos ha orientado la fibra en este sentido, ¿vale? Y la fibra, digamos que es un material, entre comillas, inerte dentro del plástico, ¿vale? Entonces la fibra a las temperaturas donde nos movemos y demás, podemos decir que ni cambia ni se expande, ni contrae, ni le pasa nada de nada. Entonces, es un cuerpo, entre comillas, muerto, inerte que tenemos dentro del plástico y como tal no contrae. ¿Qué pasa que al no contraer? Que las cadenas de plástico que tenemos en contacto con esas fibras pues se quedan fijas y por lo tanto tienen más difícil el poder contraer y tirar de otras zonas que estén en contacto con fibras, ¿vale? Entonces, digamos, en este caso lo que nos pasa es que en la zona donde menos resistencia me opone la orientación de las fibras es donde más contracción voy a tener, ¿vale? Porque en este sentido, digamos que si quiero contraer más, comillas, tendería a curvar la pieza, ¿no? Porque la estoy haciendo más pequeñita si hacemos un poco de desigual en un lado que en otro. Y la orientación de la fibra nos da mucha resistencia en ese sentido. Entonces, si lo que tenemos es en el otro sentido, nos da esa contracción más alta, ¿vale? Si tenemos un material con orientación al azar, ¿vale? Pues lo que tenemos es una contracción moderada en los dos ejes, ¿vale? No tendríamos una dirección principal de contracción. Vale, una vez explicados los diferentes o unos cuantos parámetros que van a influir en las tendencias de deformación de las piezas inyectadas de plástico, ¿vale? Vamos a ir viendo diferentes ejemplos, ¿vale? En este primer ejemplo tenemos una pieza que es una ranura para batería, es un slot para enganchar
la batería de esta máquina, ¿vale? Y, pues bueno, la pieza tiene una serie de requisitos, ¿vale? Principalmente que la superficie de ensamblado esté recta, ¿vale? Para que nos permita un deslizamiento recto de la batería y dé buena sensación de que funciona como debería y no hay ningún problemilla. Y luego también el posicionamiento de los tornillos, ¿vale? Para que la pieza se pueda ensamblar con el resto de la pieza, con el resto del conjunto, perdón, sin que dé ningún problema. Ahí tenéis un poquito de información de las dimensiones de la pieza. Está mallado con elementos finitos en una capa, 5 capas de capa límite, y el material es un polipropileno con un 30% de fibra, ¿vale? Entonces, se lanzó el primer cálculo, ahí tenéis un poquito los parámetros o los tiempos de ciclo que se estaban utilizando. La forma de controlarlo, se hicieron una serie de 5 grupos de control, ahí tenéis, digamos que 3 en lo que sería el cuerpo de la pieza y luego 2 grupos de control en lo que serían los tornillos, ¿vale? Y pues bueno, midiendo con una media cuadrática de los grupos y demás, pues se van evaluando las tendencias de deformación, ¿vale? Además de esto, ¿vale? Vemos en esta zona de aquí, que en principio tiene que quedar plana porque es sobre la que desliza la batería, ¿vale? Pues tenemos ahí una falta de planitud de casi 1 milímetro, ¿vale? Entonces hay que ver qué está pasando en esa zona de ahí. Lo que se decide hacer es, pues bueno, modificar el nervado actual que tiene la pieza, ¿vale? Si os fijáis aquí a la izquierda teníamos el diseño original, donde no tenemos nervios por aquí o tenemos muy poquitos, ¿vale? Y lo que hacemos es meter algunos nervios más, cambiar su posicionamiento, ajustarle bueno, pues cambiar un poquito el diseño de pieza y volver a lanzar el mismo cálculo, ¿vale? Además, también se desplaza la posición de la entrada de la pieza para, en lugar de tenerlo en un centro, digamos, geométrico de la pieza, tenerlo más en una zona central en cuanto a masa de la pieza, ¿vale? Y lo que... Perdón. ¿Vale? Entonces, en un primer instante se hace una variación de diseño de pieza. En un segundo instante, a esa variación de diseño de pieza se le añade una variación del punto de posicionamiento del punto de inyección, ¿vale? Y además podemos jugar con los parámetros de procesado, tanto con los propios tiempos de inyección, presiones de compactación, etcétera, etcétera, como con las temperaturas a las que bombeamos el agua en cada uno de los circuitos que tenemos en el molde o lo que fuese, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, al final de todos estos, de todas las revisiones que se han hecho del diseño, pasamos de un diseño original, como tenemos aquí a la izquierda, a un diseño revisado, donde tenemos algunos nervios más, veis que hay algunos que se han modificado y demás, y tenemos pues un tiempo de ciclo muy parecido, lo han recortado segundicos, ¿vale? Pero tenemos unas deformaciones globales muy inferiores a las del diseño original, ¿vale? Entonces, gracias a la simulación podemos ver cómo afecta tanto el cambio de diseño de pieza como el cambio de diseño de molde, cambiando esa posición de la entrada, como en los cambios en los parámetros, ¿vale? Y podemos jugar para ver esas tendencias de deformación que nos va a tener la pieza, ¿vale? Digamos que hacer lo más óptimo posible, ¿vale? El siguiente ejemplo es una pieza muy pequeñita, ¿vale? Es un soporte de lente de cámara de móvil, si no me equivoco, ¿vale? Y el problema que tenían era que tenían falta de redondez en la pieza, ¿vale? Daba un muy bajo rendimiento, con mucho defectivo en pieza, y querían retocar el molde, ¿vale? En este caso es un policarbonato, creo que sin carga, ¿vale? Aquí vemos el PVT del material amorfo, el sistema de refrigeración que tenemos y el sistema de alimentación que tenemos en la pieza, ¿vale? En este caso son unas piezas muy pequeñitas y se malla bastante fino para poder ver esas diferencias de llenado de unas piezas a otras o ese efecto del desbalanceo, ¿vale? Por las bifurcaciones que tenemos con los canales de alimentación. Entonces, pues bueno, se va viendo que aquí se ve, ¿no? Como estas entradas, ¿vale? Las de fuera están llenando un poquito menos que todas las que tenemos por el interior. Si nos acercamos a la propia pieza,
podemos ver cómo estas entradas de aquí del exterior empiezan a llenar un poquito antes que las del interior, ¿vale? Y esa desincronización nos va a dar que pues, por esta zona empecemos a compactar unas milésimas de segundo antes, ¿vale? Y que consigamos que la contracción volumétrica que tenemos en esta zona y en esta zona sea diferente que la que tenemos aquí. Con lo tanto, la pieza se nos ahueva y tenemos ese problema de la falta de redondez, ¿vale? Entonces, si analizamos el mapa de temperaturas, ¿vale? Aquí se ve al final del llenado haciendo un mapa de temperaturas, pegándole un corte, podemos jugar con el slider en el programa, ¿vale? Y vemos cómo en las piezas del exterior, las 4 entradas, digamos que están calientes, aunque no están igual de calientes las 4, mientras que en las piezas del interior solo están calientes 2 de las 4 entradas, ¿vale? Entonces ahí tenemos uno de los orígenes del desbalanceo de unas cavidades a otras y también podemos ver un origen de ese problema de falta de redondez en pieza, ¿vale? Dentro de las propias cavidades individuales. Esto está causado por una cosa que se le suele llamar el efecto esquina o corner effect o como lo queráis llamar, ¿vale? Básicamente consiste en que si tenemos bifurcaciones de canales dentro del mismo plano, lo que nos está pasando, si le pegamos un corte aquí, tenemos realmente lo que tenemos es, aunque esto es en la vista con el corte, digamos, en esta a mitad de altura, si lo viésemos en este sentido, tendríamos, digamos que veríamos aquí un círculo, ¿vale? O veríamos una especie de agujerito redondo de toda esta zona de aquí, esa distribución de cizallamiento, calor, etcétera, etcétera. Básicamente esto supone que cuando llegamos aquí, esto se parte por la mitad y digamos que la mitad del canal me va a llenar este otro canal de aquí y la mitad del canal me llena este otro canal de aquí. Eso no sería mucho problema hasta que llegamos a la siguiente bifurcación. Entonces, la parte que venía caliente por aquí se ha seguido cizallando al pasar por aquí, lo mismo que la parte que venía, entre comillas, fría, ¿vale? Pero esta viene un poco más caliente, entonces las piezas del interior, ¿vale? Llega el plástico un poquito más cizallado, como está un poquito más cizallado, está un poco menos viscoso. Como está más cizallado, también suele estar un poquito más caliente, lo que también ayuda a reducir la viscosidad. Y tenemos que las cavidades del interior, digamos en un molde de 8 cavidades, geométricamente balanceado, pero con todas las bifurcaciones en el mismo plano, nos da ese desbalanceo por cizallamiento en los canales, ¿vale? Entonces, las formas para combatir esto y tal, pues son varias, desde pues, el cambio de el hacer las bifurcaciones con un cambio de plano y demás para que no sea tanto dividir por la mitad y por la mitad en una zona plana, entre comillas, ¿vale? O geometrías un poquito más complejas o un poquito más elaboradas para algunas zonas, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso lo que se hizo es, pasamos de un diseño original donde todas las bifurcaciones y demás, como podéis ver, están en el mismo plano, a un diseño revisado, donde si nos fijamos en estas zonas de aquí, las bifurcaciones hacen ese cambio de plano que comentábamos, aparte de tener unos canales pues, más estrechitos, ¿vale? Más pequeños y en principio de bastante menor volumen, ¿vale? De casi la mitad de volumen. Vale, si hacemos lo mismo que hacíamos antes, ¿vale? Al final del llenado, sacar el mapa de temperaturas, lo que nos encontramos es que las 4 cavidades están mucho más parecidas a como estaban antes, ¿vale? De hecho, las 4 entradas están más o menos igual de fundidas en las 4 cavidades, ¿vale? Y apenas hay diferencias ni de las interiores a las exteriores, ni de las de un lado hacia las del otro, ¿vale? Entonces, con ese cambio de alimentación a un cambio, a una sección un poquito más pequeña y con esas bifurcaciones de cambio de plano, ¿vale? Consiguen que se pierda ese desbalanceo que teníamos por cizallamiento en el molde. Tenemos también una reducción del volumen de los canales bastante importante, ¿vale? Con lo cual también tenemos menos gasto de material por cada tirada que tengamos en la pieza, ¿vale? Y se consigue una pieza más redonda, con lo cual tenemos menor defectivo en el molde, ¿vale? Entonces, todo esto lo podemos probar en el molde,
O podemos, antes de todo esto, una vez que tenemos, por ejemplo, en este caso, el molde construido y nos está dando problemas, podemos ver, evaluar diferentes opciones o diferentes diseños de alimentación o diferentes secciones, ¿vale? O diferentes estructuras o formas para cómo hacer estas bifurcaciones, digamos, en el espacio en lugar de en un único plano, para analizar y ver cuál es la que mejor funciona y digamos que mecanizar una única vez en el molde, o por lo menos la opción que tenga más papeletas de funcionar correctamente. ¿Vale? Vale, listo. El tercer ejemplo sería una carcasa de un sistema exterior de ducha, ¿vale? Necesita un muy buen acabado superficial porque la pieza va a ir cromada, entonces todo el tema de rechupes, marcas de flujo, cosas así no van a estar permitidas, ¿vale? Y como es la carcasa exterior, necesitamos que tenga un buen acople con el resto de piezas para que dé sensación de que hacen todas las uniones y que todas las piezas por el interior y demás encajen bien con los agujeros, ¿vale? En este caso es un ABS que lo vamos a cromar, pues listo, ¿vale? Lo primero que se estaba analizando eran con los parámetros que tenían en la realidad en producción, ¿vale? Y lo que nos encontrábamos era que llegaban al límite de presión de máquina porque le metían toda la velocidad que era capaz de dar la inyectora y que teníamos, eso causaba mucho cizallamiento en esas entradas tan pequeñitas que tenemos en el molde, ¿vale? Y lo que nos hace es que tengamos mucha variación de temperatura, ¿vale? Va a haber unas zonas que están mucho más calientes que otras, ¿vale? O con unas variaciones de temperatura notables y pues vamos a tener diferencias en el tiempo de enfriamiento, con lo cual vamos a tener diferencia de contracción de esas zonas y nos van a dar, pues, de entrada ya simplemente deformaciones en pieza, ¿vale? Luego, pues, nos pueden dar otra serie de defectos superficiales o otra serie de problemillas, ¿vale? Si vemos la contracción volumétrica en el caso de los parámetros de proceso que se estaban utilizando actualmente, ¿vale? Vemos la contracción volumétrica al final de la compactación o al final del enfriamiento. Esto en función, yo soy más de verlo al final del enfriamiento. Pero bueno, lo que vemos en este gráfico estadístico es que tenemos una cantidad muy importante de la pieza, ¿vale? Más de un 60%, que tiene contracción negativa, es decir, que la estamos sobrecompactando. Y eso pues va a dar un montón de problemas, principalmente de formación de pieza, pero toda esa sobrecompactación es material de más que estamos echando en cada pieza, es también problemas de la expulsión, ¿vale? Mayor desgaste del molde, la pieza se puede quedar atascada o arrastrarse y causar defectos superficiales en la pieza o estropear el texturizado que tengamos en el molde o lo que fuese, ¿vale? Entonces, en principio, no es nada deseable tener esa sobrecompactación, ¿vale? Si vemos se intentó simular con un proceso inyectando un poquito más despacio. ¿Vale? Aquí vemos que la primera pasamos de una velocidad de 40 milímetros por segundo a 20 milímetros por segundo, o sea, bastante reducción de la velocidad. Se consigue llenar la pieza igual, ¿vale? Tenemos un calentamiento mucho menor del frente de flujo, ¿vale? Donde no estamos viendo esas zonas tan calientes que veíamos aquí, ¿vale? De ese cizallamiento tan bestia que teníamos tanto en la entrada aquí como en la entrada a cavidad. Si jugamos con la presión de compactación y utilizamos unos valores un poquito más lógicos, ¿vale? En lugar de esos 80 megapascales que estábamos metiendo aquí, esos 130 que llegaban a meterle en un segundo paso para apretar todo lo que podían a la pieza y reducirle las deformaciones y demás, pues con un perfil más planito, más bajo, ¿vale? Se consigue también compactar la pieza de una manera bastante menos homogénea, ¿vale? Pero menos homogénea porque si os fijáis aquí, aquí tenemos una variación de entre 1,6 y 2,5 van a ser 4,1 más o menos. Y aquí tenemos entre 4,1 y 1,2 tenemos un 5,3, ¿vale? Entonces tenemos más variación de contracción en toda la pieza, pero tenemos mayor uniformidad, por decirlo de alguna manera, ¿vale? La zona de contracción negativa, la zona de sobrecompactada es mucho menor en la pieza y pues luego tenemos casi toda la pieza en unos valores mucho más estrechitos, ¿vale?
Podemos jugar también con las temperaturas de molde, ¿vale? Para jugar con esas temperaturas que comentábamos antes, ¿no? Que hay veces que se juega a dejar una mitad de molde más caliente que la otra o a refrigerar un poquito menos, pues podemos hacerlo también en la simulación, ¿vale? En lugar de meterle el agua en todos los circuitos a la misma temperatura, le podemos decir que en el lado cavidad estamos metiendo el agua a 20 grados más caliente, ¿vale? Y ver cómo afecta eso a las deformaciones finales de pieza, ¿vale? Entonces, si analizamos las deformaciones en I, ¿vale? Que sería, digamos, a lo largo de la pieza o en la dimensión más grande que tiene la propia pieza, ¿vale? Tenemos el diseño original y el diseño modificado, que lo único que hemos modificado han sido parámetros de proceso, ¿vale? O sea, el resto de la pieza, la alimentación y demás está todo exactamente igual, pero podemos hacer pruebas aquí sin ocupar una inyectora y sin estar gastando material, ¿vale? Entonces vemos cómo las deformaciones en I son bastante menores, ¿vale? Sobre todo en lo que sería, digamos, las patillas estas que están como más abiertas, ¿vale? Que no tenemos una pared aquí que nos impida que se abran. Entonces, en el diseño original se abren mucho más que lo que se abren en el diseño con los parámetros modificados, ¿vale? Según cómo programemos el cálculo en la simulación, podemos ver o le podemos decir que nos desglose las deformaciones en base a lo que él calcula como efecto diferencial de la temperatura o efecto de la orientación y demás. Y aquí podemos ver, digamos, que ese efecto diferencial de la temperatura, jugando con una temperatura exterior más caliente que la interior, por lo menos de la refrigeración, ¿vale? Luego habría que ver cómo quedan las temperaturas en el propio molde, pero conseguimos unas deformaciones más bajas, ¿vale? Aquí vemos de nuevo que en la zona, digamos, fija de la pieza, donde tenemos esas tres paredes, ángulos a 90 grados y demás, que tiene bastante estabilidad estructural, pues apenas hay variación, ¿vale? Pero en la zona de la boca, que quedan esas patillas o esas esquinas libres, pues es donde se nota más ese cambio de deformaciones, ¿vale? Entonces, podemos encontrar los problemas y evaluar diferentes soluciones de manera virtual, ¿vale? Sin necesidad de ocupar una máquina o andar gastando material, electricidad y molde, ¿vale? Y podemos hacer pues una serie de pruebas para ver de entre todas las cosas que se nos ocurren, cuál es la que va a funcionar mejor o va a tener más efecto o va a ser más económico aplicar, ¿vale? Y ver un poquito todo, ¿vale? Evaluarlo en ese sentido. Vale, entonces tenemos que las deformaciones pueden causar rechazo de pieza, ¿vale? Pues tanto porque se perciba visualmente, ¿no? Que la pieza está muy deformada y que no da una sensación de calidad, ya no porque la pieza en sí esté muy deformada y haya perdido su forma o su funcionalidad, sino porque, por ejemplo, el hueco que deje en el ensamblaje entre dos piezas, pues sea desigual o sea más grande en un lado que en otro, ese tipo de cosas, ¿no? Y también nos pueden dar problemas de ensamblado. Las causas principales de la deformación son la refrigeración o el enfriamiento diferencial, la contracción diferencial por temperatura y por orientación del plástico, ¿vale? Y por el propio PVT, ¿vale? Al final es una consecuencia de esto. Y luego tenemos la contracción por orientación de las fibras, ¿vale? O la influencia del si el material está cargado por fibra o no. Y utilizando la simulación, pues podemos evaluar eso en diferentes proyectos, tanto en un proyecto inicial donde evaluemos diferentes posicionamientos de entradas o diferentes materiales o diferentes parámetros de proceso, hasta en proyectos que ya se hayan realizado y estén dando algún problema o se quiera hacer un segundo molde y se quiera optimizar algún tema de producción, pues podemos utilizarlo todo y hacer pues es utilizar la simulación como un banco de pruebas virtual. Si tenéis cualquier pregunta sobre el proceso o sobre los cálculos que se han enseñado o cualquier otra cosita, ahora es el momento, ¿vale? Si no tenéis preguntas o os da vergüenza o lo que sea, nos podéis contactar por email en esa dirección que tenéis ahí,
¿vale? Nos mandáis un correo y demás y pues vamos viendo, comentamos pues el problema que tengáis o la necesidad que tengáis de simular o de conocer las capacidades que tenga. Y nada más. ¿Hay alguna pregunta? Sí, bueno, aunque ahora mismo, vale, preguntan sobre las opciones de medición, ¿vale? A ver, minimizo esto y me vuelvo una diapositiva para atrás. Vale, aunque esto es a lo que estás acostumbrado, ¿vale? Sí que podían haber dicho una medición de punto a punto y ver la diferencia que tenemos de uno a otro, pero en este caso estoy reutilizando imágenes de un caso concreto, de un caso de éxito de Moldex 3D, entonces no tengo acceso al modelo y no puedo sacar esa dimensión. Pero si tú tienes el programa o tienes el visualizador, ¿vale? Porque no necesitas tener el programa para medir distancias entre dos puntos, puedes medirlo en el propio visualizador y crear tú los puntos adicionales y demás, puedes medir esa distancia. Lo puedes utilizar tanto en este caso para abrir, para ver lo que se abre una boca o lo que fuese, ¿vale? Que te diga esa distancia, la variación y lo que supone en contracción y demás, como puedes medir, por ejemplo, el flujo en una cara plana de la pieza y hacer, si el material tiene fibra y te dan dos contracciones lineales muy diferentes a aplicar en un eje y otro, pues puedes medir en diferentes puntos de la pieza y evaluar también, ¿de acuerdo? ¿Qué potencia de cálculo se necesita para la segunda pieza? En este caso de aquí, de la pieza esta chiquitica, pues te diría que no es algo excepcional, ¿vale? Sí que son tiempos de cálculo un poquito más largos, pero esto creo que no te lo sabría decir ahora mismo seguro, pero creo que son unos 2 millones de elementos, ¿vale? Piensa que al final la pieza tampoco la tenemos, sí está fina porque la pieza es pequeñita y tal, pero no es una locura, ni al final son espesores relativamente gruesos y la pieza es relativamente sencilla, entonces no tenemos ninguna locura de elementos ultra pequeñitos y demás, ¿vale? No sabría, sí que te lo puedo localizar, pero ahora mismo no sabría decirte el número de elementos. Ya te digo, con cualquier, yo creo que yo este cálculo lo podría lanzar en mi portátil y de un día para el siguiente no habría problema en ver los resultados. Vale, la tercera que es la pieza esta de aquí de la carcasa. Vale, pues de aquí sí que no te sé decir el número de elementos, ¿vale? De nuevo te lo podría localizar, te puedo mandar esa información en un correo, no te preocupes. Pero de nuevo, yo una pieza un poquito más grande, un poco más compleja, ¿vale? Porque tenemos los recovecos y demás y pues nos puede dar otra serie de problemillas. De nuevo, yo creo que esto en un ordenador con 8 núcleos y con que tengas 32, 16 gigas de RAM debería ser suficiente. No, en principio, a ver, puedes buscar los requisitos mínimos del programa, ¿vale? Pero ya te digo, yo con el portátil este no lo utilizo para calcular casos grandes, simplemente por practicidad, porque me deja muerto el resto de cosas mientras está calculando o va muy, muy despacito el correo, ese tipo de cosas. Pero para alguna emergencia o para casos sencillos o incluso los casos complicados, prepararlos, yo los preparo en este portátil. Es un portátil potente, pero tampoco es ninguna nave espacial ni nada por el estilo. Creo que tengo 16 gigas de RAM y para la mayoría de los casos va sin problema. Yo digo que el tema es eso, que si lanzo el cálculo en él se me queda frito y es donde tengo configurado el correo y así, pero no por... Ujú. De acuerdo. Pues no sé si hay alguna otra pregunta más. Si no, antes de terminar, sí quería invitaros a las próximas acciones que tenemos, ¿vale?
Pues dentro de un mesecito más o menos vamos a tener otro webinar sobre optimización del tiempo ciclo, ¿vale? En mayo tendremos una formación online, ¿vale? Con préstamo de licencia y demás. Entonces, si estáis interesados en probar el programa o lo que fuese y veis que os cuadra, contactarnos porque puede ser interesante, ¿vale? Y luego ya en mayo, pues haríamos otro webinar. En este caso, pues problemas comunes de moldeo por inyección, cómo podemos analizarlos y solucionarlos mediante simulación, la parte uno de ese webinar, ¿vale? Sí, la grabación del webinar, a todos los que habéis accedido se os enviará el link, imagino que como siempre. Si no te llega el link en unos días, ¿vale? Contáctame y te lo mando yo directamente, pero en principio grabándose está y con la plataforma se sube automáticamente. Entonces, ya tengo que en principio se os mandará a todos el link de la grabación. Vale, pues si no tenéis ninguna pregunta más o ninguna cosita, muchas gracias por vuestro tiempo. Nos vemos de aquí a un mes y nada, que tengáis un buen día. Hasta luego.